No quiso. Más o menos, como para entender, esto es lo que va a ser el espesor en general, que nos lo determina específicamente el plano que nosotros tengamos. ¿Dónde nos lo especifica? En el plano, en algún momento de los despieces, debe venir, si es una placa aligerada, cómo es precisamente las medidas básicas generales de lo que son las viguetas, ¿sí? Y cuánto es normalmente lo que sería la loseta superior, ¿sí? De cuánto es. En este caso, ojo, las medidas siempre para estos elementos de placas aligeradas van desde la parte más inferior de lo que son las viguetas hasta por encima de lo que es la loseta superior. Eso es lo que nos determina esa distancia. Es decir, que para el caso, esta placa de aquí a acá debe tener específicamente eso. Debería tener 42. No sé qué, cuánto le puse a la final. Sí, ahí los tiene, 42. ¿Por qué por debajo se da así si realmente lo que tiene son algunos aligeramientos? Estamos suponiendo de que ya le hemos colocado específicamente lo que vendría siendo el pañete para esa placa, ¿sí? Supongamos que ya se va a ver así justo cuando se termine con todos los acabados, pañete, estuco, pintura o pasta, según sea el caso. Así se verá. Pero realmente allí lo que es en concreto específicamente es los elementos que son las viguetas, las vigas y las columnas. El resto no tiene concreto, solamente lo que viene siendo por encima la loseta superior. Respecto de eso, y aquí ya vamos específicamente a lo que es al momento de fundir la placa, es decir, cuando ya tenemos colocados todos los refuerzos como son, todas las canastas amarradas, hemos metido las instalaciones de hidráulica y sanitarias y eléctrica o las que sea por donde son, ¿sí? Las hemos dejado por lo menos los pases para poderlos meter, hemos colocado todos los testeros, es decir, toda la formalética para poder generar, digamos, este tipo de bordes así, ¿sí? Todo eso ya lo tenemos cuando vamos a fundir específicamente. A nosotros nos toca empezar la fundida no como nos dé la gana o no como el maestro quiera, porque nos queda cerquita por acá, por allá. No. En general, nosotros siempre vamos a iniciar del extremo más lejano de donde tenemos específicamente nuestro elemento de nuestro equipo para fundir, ya sea que sea la mezcladora y simplemente llevemos en carretillas o baldes el concreto, o directamente lo que vendría siendo el elefante, lo del mixer, ¿sí? La manguera para distribuir el concreto. Entonces, si nosotros la tuviésemos por acá, supongamos que por acá es la entrada, o bueno, más bien por acá. Realmente la entrada de esa edificación es por acá. Nosotros iniciaríamos específicamente por este lado, por el extremo más lejano, y de allá hacia acá. ¿Qué vamos a hacer? Ojo, siempre, siempre para cualquier fundida de elementos estructurales, en especial lo que son placas, nosotros primero vamos a iniciar con todo lo que son las vigas, ¿sí? Primero llenamos todas las vigas. Al ir llenando las vigas, después de que tengamos llenadas las vigas, ahí sí empezamos a llenar lo que son las viguetas. Y luego de eso, de que ya tenemos llenas las viguetas y las vigas, ahí sí cogemos y fundimos lo que es la loseta superior. ¿Por qué en ese orden? Resulta y acontece que así como hemos aprendido, o por lo menos repasado simplemente, que lo que es la distribución de cargas al momento de esos elementos, de la idealización de ellos. Si estamos para la vigueta, ¿quién resiste precisamente la vigueta? La viga.
Entonces, si nosotros nos ponemos y fundimos primero, por ejemplo, viguetas y después las vigas, en esos lapsos de tiempo alcanza a ver una especie de fraguado, ¿sí? Entonces, que va a tener, digamos, un tiempo inicial, lo que vendría siendo la vigueta respecto de la viga. Quiere decir de que en general ese elemento le estaría generando algunos esfuerzos a edades tempranas a lo que vendrían siendo las vigas. Y eso en general no es bueno, ¿sí? Así no debe ser. Entonces, si ya sabemos que este es el concepto, por eso nosotros vamos a empezar a fundir primero lo que son las vigas, cosa tal de que ya ha ganado un poquito de fraguado, es decir, ha empezado a hidratarse, ha empezado a ganar resistencia precisamente de esos elementos estructurales, y luego sí, bueno, como ya ha ganado un poquito, ahora sí podemos fundir lo que él va a aguantar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a aguantar? Las viguetas. Entonces, así en general debe ser el orden de eso. Primero vigas, después viguetas, después lo que es la loseta superior. Aquí, al igual que en el plano, observamos como si a esas viguetas las estuviera atravesando otro elemento que no es propiamente una viga, ¿sí? La vemos por acá, la vemos por acá, la vemos por acá, la vemos por acá, por acá. ¿Qué será eso? Si observamos el plano, en el plano en general, debería venir, ¿qué carajos es eso? Y por aquí en el plano podemos observar que dice viga riostra. Viga riostra. Riostra. Por este lado. Viga riostra. ¿Sí? Los que estamos viendo allá, las observamos aquí. Esta, 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 esta y esta. ¿Qué son las vigas riostras? En general, la viga riostra es un elemento que no es que sea, digamos, un soporte en forma de carga, sino que para el caso de las viguetas, es decir, se presentan específicamente cuando existen placas aligeradas, que es donde se presentan las viguetas, sobre todo en los casos en que son armadas en una dirección, y ya la vez pasada aprendimos que son armadas en una dirección porque solamente están en un solo sentido, ¿sí? No forman una retícula o una cuadrícula, que sería armado en dos sentidos, es decir, solamente manda sus reacciones de la carga hacia un extremo y al otro extremo, no manda en otra dirección. Entonces, cuando es así, la NSR10 dictamina que un elemento tipo vigueta no debe superar una luz de 3 metros sin que se le coloque lo que se denomina una viga riostra. Entonces, para el caso, supongamos que esto no lo tuviésemos. Si fuese así, por lo menos en esta luz, ¿sí? En esta luz de esa vigueta, entre apoyos, la distancia es 4,58. La NSR dictamina que para luces entre apoyos de viguetas, la distancia máxima debe ser 3 metros. ¿Que puede ser más? Sí, puede ser más, pero obligatoriamente hay que colocarle lo que se denomina una viga riostra, es decir, vamos a partir un poquito de esa luz. Es como si fuese un micro apoyo que le estamos colocando ahí. ¿Y qué tipo de diseño lleva eso? Normalmente el mismo diseño de la vigueta. Es decir, no es que sea un super elemento estructural adicional que hay que colocar, sino que es simplemente para que no se genere una deflexión muy alta en esos elementos. Las deflexiones altas siempre se van a presentar cuando tengamos, digamos, luces muy grandes. En este caso en particular, porque las viguetas normalmente son de espesores pequeños. Eso normalmente, por grandes que sean, llegarán a 15 centímetros de espesor. Lo normal es que estén entre 10 y 12, normalmente. Entonces, en ese caso, que esa luz entre apoyos
es de 4,58, es decir, que es superior a los 3 metros, obligatoriamente hay que colocar una viga riostra. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén también revisando diseños para poder sacar cálculos de cantidades de obra o que ya vayan a empezar a desarrollar el trabajo, ya sea que los contraten cuando ya la obra estaba iniciada, esas son cosas que hay que verificar rapidito. Ustedes mirarán rápido con un flexómetro qué luz tienen esas viguetas entre apoyos, es decir, entre las vigas que la estén apoyando, y determinarán, ¿tiene 3 metros o tiene menos de... Ah, listo, perfecto, no requiere de viga riostra, pero si supera los 3 metros, obligatoriamente la necesita. Por ejemplo, en este caso en particular, de aquí a acá, tiene 1,45. En este caso, ustedes no ven que esa vigueta que está, esa luz que está entre este apoyo de esta viga y este apoyo de esta viga de borde, ¿sí? Otra viga, como no supera los 3 metros, pues aquí no hay ninguna viga riostra que la esté dividiendo, ¿sí? Y la viga riostra efectivamente se ubica o se localiza exactamente en el centro de esa luz. ¿Para qué? Para evitar, ustedes saben que si nosotros estamos analizando de que este es el tipo en general de idealizado de modelo para esas viguetas, pues entre esta luz y esta luz, la deflexión máxima pues, se debe presentar más o menos en el centro, ¿sí? Porque también corresponde con lo que vendría siendo el momento máximo por acá, que formaría la parábola hacia abajo o según el tipo de carga que tenga y las luces, podría generar una cúbica, una cuadrática, lo que sea. Entonces, en ese punto, normalmente en la mitad de esas luces, es donde vendría colocándose la viga riostra, solo si la luz que existe entre esos apoyos supera los 3 metros. ¿Entendido eso? Entonces, esos son los elementos que están por ahí. Profe, o sea, otra forma de entenderla sería como que la viga riostra es otra vigueta, pero en el sentido opuesto, cuando pues la vigueta principal supera los 3 metros. Podría decirse, sí, también, sí. Cuando la luz entre apoyos de esa vigueta supera los 3 metros. Pero, por ejemplo, esta, para el caso, toda esta es una vigueta, ¿sí? Toda esta. ¿Cuántos apoyos tiene? Tiene un apoyo acá, tiene un apoyo acá y tiene un apoyo acá. Tiene 3 apoyos. Pero la luz que existe por este lado de esa vigueta supera los 3 metros. Entonces, ahí va la viga riostra. En esta luz, analizándola, no supera los 3 metros, ahí no va viga riostra. Así de simple. Entonces, solamente es entre luces de apoyos de vigueta que superen los 3 metros, va la viga riostra. ¿Listo? Bien. Sí, profe, ya. Ah, bueno, antecitos de salirnos acá del cuento de las placas. Nosotros normalmente para la cuestión de las placas, pues debemos, por ejemplo, tener, digamos, fundido lo que es la parte del primer piso. ¿Qué es la parte del primer piso? Por lo menos ya hemos haber llegado a las columnas. Entonces, si eso es así, un momento.
¿sí? O sea, la cuestión de la placa como tal, propiamente dicha, nosotros no lo vamos a hacer sin tener la estructura del primer piso. Obligatoriamente tenemos que tenerla, es decir, tenemos que tener las columnas. Y cuando tengamos las columnas, pues ahí es donde vamos a colocar ya lo que son los parales, las cerchas, los tableros, y sobre los tableros, sobre esa cama que prácticamente estamos haciendo, ahí es donde colocamos encima los refuerzos, los aligeramientos y más o menos ubicamos por dónde vamos a pasar las tuberías de nuestras instalaciones. Cuando tenemos eso, pues por ejemplo en este caso en particular, aquí lo que nos vamos a encontrar con una columna, por aquí también, pues en ese caso en particular allí, la cuestión de los tableros, ya sean metálicos, ya sean de madera y demás, no es que nosotros los vamos a dañar para que nos quede precisamente el pase de esos refuerzos. Es decir, aquí obligatoriamente tendremos, digamos, los pelos, es decir, las extensiones del refuerzo que viene desde la parte de abajo. Obviamente lo que aprendimos que no está, que deben estar con los traslapos o las zonas de traslapos intercaladas para poder que no se formen líneas de falla. Esa parte no es que vamos a dañar esos tableros, lo que pasa es que toca aprender a modular de forma tal que no nos implique precisamente eso, porque normalmente todos esos tableros para las placas, para fundir placas, son alquilados. Así fuesen nuestros, tampoco los vamos a dañar, eso cuesta bastante casualmente. Entonces, la idea es sacarle jugos si son nuestros, que lo podamos utilizar en muchos proyectos. Entonces, sobre eso, por eso hay que tener muy en cuenta cómo vamos a modular precisamente esa ubicación de tableros. Eso, pues, respecto de las formaletas, hay que tenerlo en cuenta. La cuestión de los tableros, pues, según las medidas que se consigan, se ubican, pues, lo que vendría siendo los apoyos de ese tablerito. Y el apoyo del tablero siempre es una cercha, ¿sí? Y de la cercha va a lo que son los parales. ¿Cómo es eso? Ya les muestro una fotografía de eso. Verme grabo la sesión anterior de una vez.
Entonces, por ejemplo, en este caso de esta placa que vamos a ver, lo que se utilizaron fueron los aligeramientos que se conocen como casetones. En este caso eran casetones removibles, es decir, que se iban a reutilizar para otras placas. ¿Cómo se hace eso? Simplemente una maderita, una estructurita. Y cuando es para esta cuestión removible, se intenta desarrollar una estructura que se pueda, digamos, después de fundido el elemento, más o menos retirar unas partes para facilitar el desprendimiento de eso. Ya vamos a ver algo sobre eso. Parales, ¿sí? Cerchas, tableros. Nótese precisamente que la modulación de la distancia que hay entre los parales y los otros parales para ubicar las cerchas es la distancia específica que nosotros tengamos de tableros. Es decir, si tenemos tableros de 1 metro, quiere decirte que la distancia que hay de aquí a aquí es específicamente 1 metro, ¿sí? No puede haber más. Por cada paral, él en esa platina específica, por dentro es un hueco, ¿sí? Es como si todo esto es un cilindro, un hueco. Estas cerchas, las cerchas solo son de 3 metros o normalmente son de 3 metros. A veces se consiguen de medida más pequeña, es decir, de 1,50 para ciertas modulaciones, pero normalmente la medida estándar de las cerchas son de 3 metros. Y terminan específicamente en un pin, es decir, en una saliente de refuerzo que casa dentro del hueco que tiene esta platina de este paral. Los parales son parales telescópicos. ¿Por qué telescópicos? Tienen este elemento que sirve precisamente para permitir de que esto se acomode a la medida, la altura que sea. Normalmente esto también vienen de 2 metros, 2,50, 3 metros, y pues el telescópico es lo que tenga por dentro, pues saldrá hasta cierta medida. Tiene un gancho que sirve como seguro para que precisamente no se pase de esa medida, que quede allí. Entonces, esto nosotros lo modulamos según las condiciones de altura que tenemos por debajo de placa y, por tanto, por debajo también de los tableros que le estemos colocando. Dentro de esto, entonces, normalmente si esto continuase por este lado, vendría otra cercha que también con su pin casaría allí. Es decir, por paral pueden haber puede ser apoyo hasta de 2 cerchas, que es más o menos lo que observamos aquí. Esta, por ejemplo, este paral está sosteniendo parte de esta cercha y parte de esta cercha. Entran en el huequito, cada una entra con su pin dentro del huequito del paral. Ahorita lo vemos mejor. Esta parte que tenemos arriba es lo que se denominan testeros, ¿sí? Testeros. Los testeros usted los puede acomodar también con tableros de madera, con tablones de madera. En este caso se utilizó que tenían ahí a la mano tableros metálicos, pero requieren específicamente de algo, un apoyo, un pie de amigo para poder que se sostenga al momento de fundir. Esto es lo que le va a dar forma específicamente a lo que son los bordes, a los bordes de las vigas. Es decir, esos elementos muy seguramente fueron requeridos o serían requeridos por acá para poder fundir aquí, y aquí debajo debería haber tableros para que después de desformaletear va a quedar específicamente con esa altura. Por acá también, todo lo que son bordes. ¿Sí?
¿Y por qué requiere el pie de amigo? Normalmente se colocan listones de madera o parales también a veces se colocan, ¿sí? ¿Por qué se requiere? Porque cuando usted está fundiendo, recuerden que el concreto está en un estado pastoso y él tiende a sufrir esos cambios volumétricos cuando está fraguando y tiene bastante empuje, ¿sí? Entonces, si no tiene nada que lo sostenga, pues esto, pues el mismo concreto lo va a tumbar. Y si lo tumba, pues ya no le va a generar el molde o la forma a la cual se requiere llegar. Paral, cercha típica de 3 metros, ¿sí? Entra con su pin dentro del el capacete del paral y continúa la siguiente. Noten la forma de los tableros, en este caso estos son tableros de madera, normalmente son así, es un machimbrado, es decir, es una modulación de piecitas sobre 3 listones. ¿Y por qué 3 listones? Para que tengan mejor apoyo al momento de resistir lo que se le va a montar encima. Aunque sea temporal, de todos modos es bastante carga. ¿Por qué se deben utilizar los parales metálicos específicamente? Porque los parales metálicos están diseñados de forma tal que se puedan arrostrar, es decir, que se puedan unir unos con otros por intermedio de estos elementos que se conocen como crucetas o tijeras, ¿sí? Es decir, esas X. ¿Qué hace eso? Ah, bueno, termina generando de que toda la estructura que es temporal para poder formaletear esas placas, de verdad aguante y no se nos caiga, por ejemplo, al momento de fundir. Cuando estamos fundiendo, todas estas estructuras pues son susceptibles de bastante accidente. Primero, tiene mucha gente encima, o por lo menos la gente necesaria para poder generar la fundida. Normalmente estarán los eléctricos, estarán los hidrosanitarios, estarán los ayudantes, estará el oficial, los maestros que estén precisamente en la parte de fundida, los del vibro, ¿sí? Estará el residente, seguramente estará el dueño del proyecto o el director de obra o el interventor. Es decir, va a haber mucha gente. ¿Por qué? Porque hay que estar revisando de que la cosa quede bien hecha, porque después de fundido arreglar es muy complicado. Entonces, para garantizar eso, se deben utilizar estos elementos. Por ejemplo, en Pamplona, en el momento que tengan la oportunidad de ver obras, normalmente lo que utilizan no son estos, sino cercos de madera. Nosotros desde el punto de vista técnico obligatoriamente requerimos garantizar de que las cosas tengan una estabilidad, ¿sí? Y la única forma de garantizarlo es utilizando equipos certificados. Si usted le da por colocar simplemente madera rolliza, es decir, cercos de madera, desde el punto de vista técnico, usted tendría que garantizar de que cada uno de esos palitos que le está colocando allí tiene resistencia como para aguantar lo que le van a montar encima. ¿Y cómo podría usted garantizar eso? Obligatoriamente le tocaría hacer el ensayo a cada uno de esos maderos, cosa que sería absurda. Pero ustedes en las obras que estén, ustedes van a exigir que se coloquen estos elementos precisamente por eso. Muchas muertes precisamente de trabajadores de la construcción e ingenieros o desmembramientos o problemas, es decir, accidentes que hayan presentado con o sin lesiones, tienden a presentarse específicamente cuando se están fundiendo las placas. Entonces hay que garantizar de que eso no ocurra. Eso es tremendo problema, empezando por el gasto. Dependiendo de las placas, pues las placas no necesariamente tienen que ser planas, ¿sí? Para el caso en particular, esta es una formaleta para una placa que es de tipo cubierta a 2 aguas.
Ya vamos a ver de pronto cómo es que queda terminada. A estos que van a llegar después de fundida. Pero miren que todo el tipo de armazón que requiere para poder garantizar generar ese molde, es decir, esa formaleta, y que después de fundida quede con esa forma. Ojo, nótese lo que tenemos aquí abajo. Eso es lo que se vería después de fundido por debajo. Estos elementos vienen siendo las viguetas y ahí estaría el casetón justo para remover. Todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas y las que sea, no atraviesan la estructura. Y hago referencia a eso porque ahorita vamos a aprender precisamente esa parte de instalaciones donde obligatoriamente tenemos que sacarle el quite a la estructura. No se puede tocar, no pueden atravesar absolutamente nada de la estructura. Si por alguna razón eso llegase a ocurrir y después se presenta algún tipo de siniestro, es decir, algún colapso o algún problema, siempre todo el mundo se va a intentar salir del problema y le van a echar la culpa al que esté tocando la estructura. ¿Sí? Noten que aquí todos esos elementos no atraviesan ningún elemento estructural. Ya voy a cerrar esta sesión, ya les envío el nuevo link y damos inicio a lo que tiene que ver con las instalaciones, ahora sí propiamente dichas. Listo, señor.